Muy, pero muy buenos días a todos. Dios los bendiga, a todos los que se están conectados, a todos, apóstol, a los que están allí en lo que es la radio, ¿verdad? Sintonizando desde temprano. Dios les bendiga. Estamos dando comienzo a una nueva edición del estudio de Filipenses. Muy buenos días, apóstol Adrián. Muy buenos días, David. Muy buenos días a los discípulos, discípulas, la iglesia, toda la audiencia. Como siempre digo, es una bendición poder estar aquí cada mañana. Amén. Así es, apóstol. La verdad es realmente una bendición poder disfrutar cada mañana y poder compartir y recibir de la palabra del Señor. Por eso, mientras se van conectando, sí, vamos a estar, apóstol, dando comienzo a lo que es la palabra del Señor, el siguiente siguiente edición del estudio de Filipenses. Amén, gloria a Dios. Ayer dejamos en el capítulo 2, el versículo 2. Bueno, vamos a leer el versículo 3. Y bueno, estuvimos dando muchos puntos que son sumamente importantes, ¿sí? Que indudablemente hablan del amor, pero en cierta forma del sentir que Pablo, dirigiendo a la iglesia para que pueda prepararse, capacitarse, entrenarse para esta batalla de poder derribar las cosas espirituales. Amén. Por eso que leemos el versículo 2 y el 3. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, esto cuando ahí nos habla que ayer dijimos completando mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Bueno, todo eso lo hemos explicado y hemos terminado teniendo el mismo amor, que son 16 puntos que hemos desarrollado el día de ayer, que tiene que ver con el libro de Filipenses. Con el libro de 1 Corintios 13, que usted después lo lee, o escucha el audio de ayer. Entonces, aquí seguimos diciendo, nada hagáis por contienda. La contienda es lucha, es enfrentamiento, es discusión. O sea, Dios no nos llamó para que hagamos esas cosas. El Evangelio se enseña, el Evangelio se predica, pero no se discute, sino que el que quiere lo toma y el que no lo deja. Pero el Evangelio se enseña y la lucha no es una lucha o enfrentamiento, sino que la lucha es una lucha espiritual. Es justamente tener comunión con el Espíritu Santo, entrar en una dimensión de obediencia para que podamos nosotros comunicar el Evangelio y que el Evangelio entre a los corazones. ¿Sí? Entonces decía Pablo, no prediquen por contienda, no hagan justamente por vanagloria. La vanagloria es orgullo, dice justamente, ¿sí? Ni por contienda, ni por vanagloria, que es orgullo, sino todo lo contrario, sino que habla justamente, antes bien con humildad. Y bueno, la humildad no hace ostentación de sus propias virtudes, como que él es, como que una persona es. No, todo lo contrario. La persona humilde sabe postrarse primero delante de Dios y reconocer que cada día que el único grande es Jesús. No quiere vivir por su propia capacidad o virtud, sino que él cada madrugada se rinde diciendo, tú eres quien tienes todas las virtudes, tú eres el capaz. O sea, la persona humilde se rinde. Todo lo que, toda la capacidad que me diste para vivir, vivo por tu capacidad, por tu virtud. ¿Sí? Siempre el que tiene un espíritu humilde, así piensa, así se maneja,
trata justamente de no ostentarse, por más que tenga virtudes, por más que tenga mucho más que otros, pero no lo considera así, considera que debe hacer lo que aquí Jesús nos enseña, ¿sí? Y el Señor anteriormente nos decía sintiendo una misma cosa. Y no sientan todas estas cosas, sino hagan las cosas con humildad, estimando a cada uno, ¿sí? Y esto es importante porque esto es la explicación de la humildad, estimando a cada uno como bueno, a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo es esto? Claro, o sea que decía el apóstol Pablo, las cosas que ustedes hagan, el servicio que ustedes hagan, todo lo que ustedes hagan para el Señor, háganlo y que, o sea, que la gente pueda ver que ustedes aunque sean superiores a ellos, ¿sí? No, ustedes nunca tratando de estar siendo superiores a ellos, sino de estimando justamente, decir a uno cada cual, decir ser igual como los demás. Entonces, si es superior o no, eso ya lo dirá Jesús, pero que en nosotros no esté ese sentimiento. Eso es parte de la humildad, es tratar justamente de caminar como Jesús caminó. Debe estimarse cada uno como los demás. Eso es un principio clave para poder entrar justamente, ¿sí? en la casa del hombre fuerte y arrebatar sus bienes y poder derribar lo que el enemigo desata sobre los hogares, sobre las familias, el mal que el enemigo lleva. Una persona humilde que se postra delante de Dios, que no quiere estar encima de nadie, esa persona derrota al hombre fuerte. Son virtudes que Dios nos enseña para que aprendamos a caminar en el Señor, para que aprendamos a caminar en la iglesia, ¿sí? O sea, no superiores, todo lo contrario, como si fuesen aún superiores a Él. Mire lo que le digo, tratando de no exaltarse a sí mismo. Trata de la persona, cuando quiere vivir como Pablo nos enseña, trata de no mirar lo suyo propio, sino por los otros. En el próximo versículo, en el 4, escuche lo que dice, mire. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Claro, esto es saber liderar, ¿ve? Esto es un verdadero líder. O sea, mira, justamente no mirando a cada uno por lo suyo propio. O sea, ¿me explico? Sino de que no mira a favor suyo, ¿sí? Sino que cada cual por los otros. O sea, hace algo para que el otro crezca. Eso es lo que quiere decir. Lo que Jesús hizo con sus discípulos, eso. Aunque no podían negar quién Él era, porque si usted es mayor que otros, aunque usted no lo diga, eso Dios lo va a exaltar. Entonces, por más que Jesús nunca trató de estimarse mayor que ellos o demás, Él sabía quién era y ellos también sabían quién era, porque eso se nota. Pero estamos hablando del sentir, cómo se debe manejar un líder para entrar en la casa del hombre fuerte y arrebatar sus bienes. Es el sentir que tiene que tener. El sentir que tuvo Jesús es que ellos hagan obras mayores que la que Él hizo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese concepto, entonces yo no trato de exaltarme, trato de que ellos, si yo hago algo, no es para exaltarme. Si usted hace algo, no es para exaltarse, sino para que el prójimo, el discípulo, vea y haga la obra que usted está haciendo y que usted tenga el sentir de enseñarle todo para que él haga obras mayores que usted. Ese es el sentimiento de Jesús, ¿sí? No para que el líder sea exaltado, sino para que el discípulo crezca igual que el líder, o aún el discípulo haga obras mayores, que su propio líder. Mire el pensamiento de Jesús, escuche. De cierto os digo,
el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, dice que aún obras mayores hará, o sea, porque yo voy al Padre. Este es el sentir paternal de Jesús. Nos enseñó decir este espíritu y debemos caminar en él. Entonces cuando nosotros vemos que Jesús dice, no, o sea, yo no les enseño para crecer yo, no, yo hago para que ustedes crezcan. Entonces, y ese es el carácter de alguien que verdaderamente va a entrar a las atmósferas espirituales y va a poder, sí, no solo soportar, sino que arrebatar lo que le pertenece. ¿Por qué? O sea, lo hace para que otros crezcan. Lo hace justamente para qué? No para ser exaltado, sino para que Cristo sea exaltado y que otros puedan también exaltar a Cristo con las obras que indudablemente les permitirá hacer el Espíritu Santo a ellos. Entonces todo esto es algo fundamental. Esto es paternidad. Esto es paternidad pura. Lo que hace Jesús, decir que el Dios Todopoderoso se hizo carne y dice lo que yo hago es algo, mire que ¿quién podrá hacer la obra que Él hizo? ¿Quién podrá hacer su obra? Nadie. Su obra de morir en la cruz no la puede hacer nadie. ¿Pero para qué trabajaba Él? Para que ellos hagan obras mayores. Entonces, esto es maravilloso. Qué pensamiento el de Jesús. Por eso que ninguna parte del reino de las tinieblas, ni el mismo príncipe de las tinieblas, pudo resistir a este pensamiento. Porque nunca Él vivió para exaltarse. Él vivió para exaltar al Padre. Él vivió para hacer lo que el Padre le mandó. Él vivió justamente para que los que lo iban a seguir, ¿sí?, lo siguieran y aprendieran a hacer obras mayores que la que Él hizo. Entonces, este es el espíritu, ¿sí?, que nos enseña Jesús. Es un espíritu paternal en el cual hace que los hijos en la fe puedan caminar y desbaratar todo, decir, golpe, trabajo, todo lo que pueda haber venido contra tu casa, contra tu familia, contra tu economía, contra todo lo que puede, decir, atacarte. Para enfrentarlo tienes que tener este sentir. Por eso es tan importante discipularse. Si uno no se discipula, uno está diciendo, con el solo hecho de no estar en el discipulado, la persona le está diciendo, yo no necesito sujetarme a nadie, yo voy a entrar y voy a mejorar las cosas en mi vida, en mi familia, voy a mejorar mi economía yo solo, yo no necesito de nadie, ni de Jesús, ni de nadie. Eso está diciendo cuando una persona no quiere sujetarse, porque el mismo Jesús tuvo otro sentir. El sentir de Jesús fue estar bajo la autoridad del Padre, sí, y poder discipular para que otros puedan hacer obras mayores que la que Él hizo. En ningún momento la idea de exaltarse a Él mismo, jamás, jamás. Y cuando uno quiere hacer las cosas por sí mismo, cuando uno quiere hacer las cosas justamente ¿sí?, sin discipularse, uno está decir, haciendo las cosas a ver cómo las está haciendo. Decir, para ser exaltado Él, aunque no se dé cuenta, pero lo está haciendo con ese espíritu. Dios nos libre de ese espíritu. Ahí siguiendo el libro de Filipenses, ahí capítulo 2, leemos el versículo 5 y preste atención, mire. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, y el sentir como venimos hablando, que hubo en Cristo Jesús, primero debemos saber, a ver si tenemos el sentir de Jesús, entender que lo que es sentir. Y la palabra sentir, ¿sí?, es percibir una sensación que proviene de un estímulo, puede ser externo, ¿sí?, o interno de nuestro propio cuerpo. ¿Cómo percibir una sensación? Claro, usted percibe si se está humillando o usted percibe si se está exaltando. Entonces cuando la persona está, dice tener este sentir, bueno, vas a percibir, Dios te va a permitir, tener el sentir, Dios te va a permitir percibir
a ver, ¿te estás exaltando con lo que hablas? ¿Te estás exaltando con lo que decís? ¿Estás, manteniéndote como iguales a los otros? ¿O qué es lo que estás haciendo? Decir, ¿te estás discipulando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Decir, Dios te da la gracia para que percibas, ¿sí? Sentimos, percibimos que estamos negándonos a nosotros mismos para hacer sentir como mejores a otras personas, mejores que nosotros, o todavía queremos sentirnos como mejores nosotros, mejores que el otro. Bueno, eso cuando usted perciba eso, ¿sí? Cuando usted perciba que usted quiere como decir algo para taparlo al otro, para hacer, bueno, ese no es el sentir de Cristo. Entonces usted tiene que menguar, ¿sí? Nosotros cuando tenemos este sentir, cuando percibimos que en nuestro corazón, ¿sí? El otro dijo cosas o está haciendo cosas y yo lo quiero pisar o quiero ser más que el otro, bueno, me explico. Esto, decir siempre en un sentido figurativo, que se entienda que la otra persona, que lo que está haciendo es correcto. Bueno, cuando ya hay algo incorrecto, ¿sí? Con mucha templanza, uno debe corregir la doctrina, que no se rompa la doctrina, tampoco es el otro extremo, ¿sí? No porque la otra persona está diciendo cualquier cosa que no es la doctrina de Dios, yo no lo voy a frenar o no, lo tengo que hacer con templanza, ¿sí? Haciéndole entender que está equivocado, pero nunca con el sentir de yo aprovechar esa situación para humillarlo al otro. O sea, eso no es el sentir de Cristo. Sentir es trabajar con mansedumbre, entendiendo que se está desalineando la persona, y yo con mucha templanza, con mucho amor, como hablábamos ayer, voy a tratar de alinearlo para que él pueda entrar en razón y no desalinearse, para que el enemigo no lo golpee. Entonces, ese es el sentir de Cristo. ¿Me explico? No ser mejor que el otro, menguar y hacer las cosas prudentemente, ¿sí? Entonces, de esa forma, la iglesia, sí, indudablemente va a ser exaltada. Eso es fundamental. Indudablemente, el mayor es el que sirve. Jesús vino indudablemente entre nosotros como el que sirve, no para que lo sirvan a Él. Ese es el sentir. Preste atención en todas estas cosas que son muy puntuales. Si usted quiere ser un verdadero guerrero, una verdadera guerrera que pueda ser usado para desbaratar las obras del enemigo, tiene que tener este sentir y funcionar en esta dimensión que Jesús funcionó. Preste atención. Lucas 22, 26 y 27. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta en la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, Jesús nos dejó el modelo. Él está entre nosotros como el que sirve, no para ser servido. Entonces esto es algo de que es así. Los que sirven, indudablemente, tienen luego privilegio. El que se sienta para ser servido, sí, el que usted lo ve que nunca tiene una actitud para servir, sino para que le sirvan, porque él ya es... No, nunca somos tan grandes como para no servir. Tenemos que servir, sí, tenemos que prepararnos, tenemos que servir al pueblo, tenemos que servir a Dios. Jesús, sirvió indudablemente al Padre. Jesús sirvió a los discípulos porque les enseñó, dedicó tiempo con el Padre, dedicó tiempo con los discípulos, dedicó tiempo para la gente. O sea, sirvió permanentemente. Entonces, Él viene a nosotros como el que sirve, no para ser servido. Eso hay que tenerlo claro. Mire, también en Mateo capítulo 20, leemos desde el 25 al 28, para que usted vea cuál es el sentir. Usted tiene que
Acordar, sentir es percibir. ¿Estoy funcionando como Jesús? ¿Estoy sirviendo o me estoy sintiendo más que el otro? A ver, mire el pensamiento de Jesús, preste atención. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Señor vino a eso, ¿sí? Indudablemente le dio el ejemplo de los gobernantes que quieren ejercer, o sea, potestad, derechos sobre otros. Bueno, ellos son los grandes de esa forma, pero en el reino de los cielos es todo lo contrario. Nosotros no, es todo lo contrario. Es decir, el que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser su servidor, servir. Y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y el servir, dice, que y para dar su vida en rescate por mucho. Cuando uno sirve, da su vida. Claro, cuando uno sirve a Dios, realmente da su vida. El servir, ¿sí?, es estar al servicio de alguien. El servir, ¿sí?, también es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Entonces, eso es el significado de servir. Yo estoy al servicio para estar obedeciendo y hacer lo que, lo que él dispone. Esto es el pensamiento de Jesús. Este es el sentir de Jesús. Sirvió, como le dije recién, a sus discípulos, sirvió al Padre, sirvió a la gente. ¿Sí? Su vida fue una vida de servicio constante. ¿Me explicó? Y esto él lo vivió, él lo hizo, y bueno, y sus discípulos vieron, indudablemente los enseñó en esta dimensión. O sea, les enseñó con hechos para que ellos puedan entrar donde entren, tener victoria. El siervo es el que vence. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26, Jesús llama al discipulado. Jesús llamando que lo sigan y hagan lo mismo que él. Preste atención. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Qué tremendo! Y fíjese que acá él llamando a la gente a hacer lo que él vino a hacer, llamando a los discípulos. Entonces, en los versículos anteriores, que si usted lee, ahí leímos el 26, ¿sí? Pero fíjese que anteriormente, cómo relaciona el servicio con otros versículos anteriores que nos da la clave del servicio. Preste atención, 24 y 25 leemos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Escuche, cuando está diciendo ahí, en el 26, habla de que lo sigan para servir. Y el servir es morir. En el 24 dice que si el grano de trigo vendría a ser usted o yo o él mismo. Si no muere a su propio yo y sirve, y verdaderamente morir es morir. Morir es no poder hacer nada. ¿Me explico? Si Jesús no hubiese muerto, si él no hubiese muerto, hubiese quedado solo. Pero como murió, él atrajo a muchos a su presencia. Los atrajo, la Biblia lo dice. Entonces, qué importante. Entonces, si yo quiero ser un líder en el cual tenga fruto, tengo que morir. ¿Y cómo muero? Sirviendo permanentemente. O sea, sirvo a la causa de Dios, sirvo a Dios, sirvo al Señor, sirvo a mi Padre de fe, sirvo a
a los discípulos compañeros, sirvo a mis discípulos, sirvo a mi casa, sirvo a mi esposa, sirvo a la iglesia, sirvo y sirvo y sirvo. ¿Qué estás haciendo? Muriendo. Cuando usted muere, comienza a dar fruto. Entonces, son claves en el cual Dios quiere enseñarles para que si usted se atreve a hacerlo, dice el 26, mi Padre le honrará. Sí, pero lea el 25 que también define. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estas cosas te definen. Te definen. Si uno determina ser siervo, me explico, de Cristo, indudablemente, definen, no te dejan en la mitad. Porque cuando nosotros escuchamos, ¿sí?, de que lo que hizo Jesús nos invitó a hacer lo mismo y Él nos da todas las cosas para que nosotros podamos hacer lo mismo que Él, es para que tengamos victoria. Usted quiere tener victoria, usted quiere justamente porque la victoria es en contra del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas opera en contra de la familia, de los hogares, en contra de las ciudades, en contra, como siempre hablamos, amén. Pero si usted quiere vencer, usted tiene que tener este sentir, el sentir de servir, el sentir justamente de saber de lo que usted muera para Cristo es ¿para qué? Para que Dios le dé fruto, para que Dios le honre, para que Dios le bendiga. Dice, si alguno me sirviere, si alguno me sirve, si me sirven, ¿sí? Un punto le dice ahí en el 26, si me sirven. Después otro punto, allí estará mi servidor. Ah, bueno, porque me serviste, ¿sí? Y otro punto, mi Padre le honrará. ¿Por qué? Porque le sirvió. Entonces, todo servicio, servicio, servicio. Entonces, ahí es lo que Dios quiere, que podamos tener este sentir en Cristo Jesús. Pablo, una enseñanza impresionante para prepararnos para ser siervos de Dios y decir, no somos siervos del mundo, no somos siervos del enemigo, estamos en este mundo, servimos en todo momento y sabemos que Él nos honrará y nos pondrá en alto. ¿Por qué? Porque nos dará mucho fruto y Él justamente glorificará su nombre en lo que Él nos ha dado por seguirlo a Él, por servirle a Él, por tener este sentir. Acuérdese, el sentir es percibir, no querer ser más que otro, sino siervo, continuamente siervo. Le bendigo con todo mi corazón para que usted sea un siervo de Dios, una sierva de Dios y pueda darle gloria a Dios en todo lo que usted haga. Algo maravilloso usted va a desatar si usted tiene este sentir y usted permanece en este sentir, dándole gloria a Dios, sabiendo que el mismo Espíritu Santo es el que quiere justamente hacer su obra en usted. Le bendigo con todo mi corazón en el nombre de Jesús.